Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo crear un bot de trading y en concreto usando esta estrategia. Entonces, como podéis ver aquí, podéis ir al vídeo que os dejaré en la descripción, esta es la estrategia y ahora os explicaré todo. Pero básicamente para crear este bot lo que tenemos que usar es la aplicación MetaTrader 5. Entonces, aquí vamos a la aplicación, la abrimos y le damos después a IDE. Entonces, una vez le damos a IDE, se nos va a abrir una pestaña como esta y lo que tenemos que hacer ahora es presionar Nuevo, Asesor Experto y le dais a Siguiente, ponéis un nombre cualquiera, Siguiente y luego en estos ticks no clicáis ninguno porque nosotros vamos a añadir el código para todos estos ticks. Entonces, ¿cómo creamos el bot? Y ya así mientras lo creamos os explico un poco cómo funciona la estrategia. Entonces, para crear el bot, lo primero que tenemos que hacer es que, por cierto, que no se me olvide comentároslo, tenéis en GitHub el código correspondiente con el bot. Entonces, lo único que tenéis que hacer es iros a GitHub, aquí, y os vais al Trading Bot. Estiro a mi GitHub y os vais al Trading Bot, que también estará en la descripción. Vais a la carpeta MQL5 y después este es el bot, MACD, MTF y MA. Entonces, este es el bot donde tenéis todo el código que tengo aquí. Entonces, continuamos con el bot. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Es que tenemos que usar tres indicadores, que son un EMA, un Exponential Moving Average, en el periodo de una hora, luego otro en el periodo de 15 minutos, y uno último, y luego después el MACD. Entonces, para usar esos tres indicadores y para cargar valores de esos tres indicadores necesitamos handlers. Entonces, para eso los declaramos aquí, tenemos aquí handlers, y los declaramos de esta forma. Entonces, una vez tenemos los handlers declarados de cada uno, tenemos que terminar de declarar arrays donde guardar el valor de cada indicador. Por ejemplo, el multi-time frame EMA de una hora, tenemos que guardarlo en algún lado, tenemos que guardar esos valores en algún lado. Para eso creamos arrays de tipo double y no establecemos ningún tamaño fijo. Entonces, aquí simplemente estamos diciendo que vale, esto va a ser un array que va a contener varios valores y vamos a guardar el multi-time frame EMA de una hora. Lo mismo pasa con el de 15 minutos. Tenemos otro array donde vamos a guardar dichos valores, pero con el MACD tenéis que tener en cuenta que tenemos dos valores en el MACD, que es la MACD y la Signal Line. Si vamos aquí, podemos ver que, por ejemplo, este es el MACD, y aquí tenéis que, este es un valor que es esta línea, esta es creo que es la Signal Line, y este es otro valor que es el MACD. Entonces, teniendo eso claro, tenemos que saber eso, que necesitamos un array para el MACD y otro para la Signal Line, ambas refiriéndose al indicador MACD. Después, lo que vamos a hacer también es guardar las velas y sus valores. Entonces, para guardar las velas necesitamos crear esta variable que se llama candles, velas en inglés, en el cual es un array, estilo, también guardamos un montón de valores. Entonces, el tipo de esta variable es MQL_rates y aquí se van a guardar dichas velas. Luego tenemos estas variables que es simplemente para decir el máximo de velas que queremos guardar y el máximo de velas que queremos comprobar para una cosa que luego veremos en el código. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es abrir y cerrar operaciones. ¿Cómo hacemos eso? Eso es mediante el objeto seedTrade. Entonces, esto tenemos que importarlo con este include. Ponéis include trade barra trade mqh y aquí se guarda todo esto. Entonces, declaramos el objeto seedTrade, lo llamáis como queráis, yo por ejemplo lo he llamado trade, y vais a ser capaces de abrir operaciones. Otra cosa que tenemos que hacer es guardar los tickets, y el ticket es estilo el identificador de cada operación, que para eso vamos a usar la variable tradeTicket, que es de tipo ulong, unsigned long creo que es, no estoy seguro. Y luego esta variable que es como una flag, para saber si ha pasado un tiempo determinado entre una operación y otra, luego lo explicaré más en detalle. Entonces, ya hemos explicado lo que se hace con cada variable y ahora lo que tenemos que ver es cómo hacer que el bot funcione, cómo hacer que funcione el bot. Entonces, tenemos varias funciones especiales, por así decirlo, funciones que se refieren a eventos. Por ejemplo, esta primera, onInit, significa que cada vez que abramos el bot va a hacer esto. Entonces, cuando lo abramos y le digamos ejecútate, pues va a ejecutar esta función una única vez, que es cuando se abre el bot. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento para inicializar los handlers. Por ejemplo, podemos inicializar este handler, podemos inicializar este otro y este otro. Entonces inicializamos mediante estas funciones I y el nombre del indicador, por ejemplo, Moving Average. A pesar de que es un Exponential Moving Average, luego podemos establecer que es un Exponential Moving Average. Pero, por ejemplo, para declarar el handler de este multi-time frame 1 hour EMA, lo que tenemos que hacer es usar la función IEMA, estilo IMA,
Y si queréis más información sobre esta función, tenéis que pulsar, seleccionáis y pulsáis F1. Entonces, al pulsar aquí F1, veis que se os abre este menú con toda la información sobre los argumentos de la función. Entonces, vemos que el primer argumento es el símbolo en el que queremos usar el indicador. Entonces, este símbolo se refiere al símbolo actual, estilo esto, que se refiere al / symbol, se refiere al símbolo actual en el que metamos el bot con la gráfica. Si, por ejemplo, si le metemos la gráfica EURUSD, pues se abrirá con ese símbolo. Entonces, el símbolo que habrá aquí es EURUSD. Esto se refiere al símbolo actual. Entonces, como es multi-timeframe esta EMA, pues tenemos que establecer que esta de aquí es de 1 hora. Entonces, ahora tenemos que poner el periodo, que es de 1 hora. Si lo vemos aquí, el siguiente es el periodo. Ahora tenemos que establecer el número de periodos de la moving average, de la media móvil. Entonces vamos a establecer 50, que todo eso lo especifica el tío este del vídeo aquí. Que eso, que vayáis a su canal, tal, no sé qué. Todo lo especifica el tío aquí en su vídeo. Y es eso, 50 con 0 de shift. Y tenemos que decir que el modo sea EMA, Exponential Moving Average. Aquí tenéis varios modos. Y bueno, que simplemente es eso, EMA Method. Ponéis Moving Mode EMA para que sea EMA. Y simplemente es eso. Luego, por último, tenéis que poner en dónde, con qué valores queréis computar dicho indicador, que nosotros queremos computarlo con el close. Y así de simples, simplemente así habéis cargado el Moving Average, el EMA de diferentes time frames. Entonces, para cargar el MACD es muy parecido. En vez de IEMA tenemos que usar IMACD. Y aquí nos dice los argumentos que tenemos que poner. Entonces, estos, por ejemplo, son iguales. Tenemos que usar el símbolo actual y, por ejemplo, este es para 5 minutos. Que, por ejemplo, si queréis usarlo en el periodo actual de vuestro gráfico, podéis poner aquí period. Y así usáis el periodo actual de vuestro gráfico. Pero mira, queremos que sea de 5 minutos y lo dejamos así, period 5 minutos. Luego, los siguientes 3 argumentos se refieren pues a los parámetros del propio MACD. Entonces, por ejemplo, fast IMA period, pues queremos que sea 12. Slow IMA period, queremos que sea 26. Signal period, pues queremos que sea 9, etc. Y por último, aquí queremos aplicar el precio, entonces queremos aplicarlo al close. Entonces, una vez aplicamos eso, pues tenemos los 3 handlers cargados. Después lo único que hay que hacer es establecer los arrays donde vamos a guardar la información como series. Y así de simple es, en esta función onInit inicializa todo lo que necesitamos para que el bot funcione. Hemos inicializado el MTF, o sea, los multi-timeframe, el MACD y los arrays para guardar dicha información. Ahora tenemos otra función que hace referencia a eso que he dicho, ¿no? De los eventos, que es la función onTick. Esto significa que cada cambio de precio queremos que haga una cosa diferente el bot. Entonces, cada vez que cambie el precio, queremos que, por ejemplo, se copie en nuestros arrays la información correspondiente con los indicadores. Por ejemplo, el multi-timeframe de 1 hora, queremos guardarlo en el array que hemos creado para guardarlo. Estilo, si vamos aquí arriba, dejadme ir así porque así vamos más rápido. Si vamos aquí arriba, veis que este array era para guardar dicha información. Entonces, tenemos que usar la función copyBuffer. Vamos a ver cómo usar la función copyBuffer seleccionándola y darle al F1. Entonces, ahora aquí tenemos toda la información con copyBuffer y vemos que lo primero que necesitamos es el handle del indicador. Por eso lo hemos inicializado antes. Entonces usamos el handle del indicador, en este caso el de 1 hora. Después usamos el número de buffer. Esto tiene truco y es que básicamente, por ejemplo, las medias móviles son un único valor, son una única línea. Entonces ese indicador en sí solo tiene un valor, que es esa línea. Pero el MACD, por ejemplo, tiene 2 valores, que es la signal line y el MACD. Entonces, para coger cada uno diferente, lo que tenemos que hacer es especificar. Cuando solo tienen uno, basta con poner 0. Pero cuando tienen más, pues podéis ver que hay un 0, un 1, etc. Entonces, en verdad, este main line se refiere a un 0 y este signal line se refiere a un 1. Pero es eso, que por ejemplo, cuando usamos para el MACD, veis que usamos el mismo handler, tenemos que poner cosas diferentes aquí para coger otras cosas diferentes. Entonces, continuamos con las Exponential Moving Average. Y veis que aquí, pues eso, decimos que cogemos el 0. Y ahora, en este siguiente argumento, tenemos que decir desde qué valor del indicador queremos coger valores. Con esto me refiero a esto. O sea, vamos a cargar en dicha variable los valores del MACD, pero ¿desde dónde? Si ponemos un 0, vamos a coger el último de aquí. O sea, vamos a coger el último. Pero si ponemos un 1, vamos a coger el anterior al último. Desde el anterior al último. O sea, que empezaríamos a coger aquí.
Lo siguiente es especificar en el siguiente argumento cuántas queremos coger. Entonces aquí está la variable maxCandles, que aquí hemos puesto que maxCandles es igual a 50. Entonces vamos a coger 50 velas. Bueno, no 50 velas, no, vamos a coger 50 valores del indicador. Entonces cogeríamos desde este valor hasta 50, que creo que me falta mucho, pero bueno, cogeríamos 50 valores. Si no me equivoco sería algo como así. Cogeríamos desde la penúltima vela hasta 50, que es algo como esto. Entonces, eso es. Y bueno, eso es creo que todo para el EMA. Y bueno, luego tenéis que establecer dónde queréis guardarlo. Aquí establecemos el handler y aquí establecemos el array donde queremos guardar dichos valores. Entonces lo queremos aquí en el de 1 hora y aquí en el de 15 minutos. Para el MACD es casi lo mismo, pero simplemente hay que decir que mira, esta va a ser la main line, entonces lo guardamos en MACD. Y esta va a ser la signal line, que la vamos a guardar en signal. Entonces, una vez tenemos eso, ya tenemos cargados en cada tick los valores del indicador. Ahora bien, también tenemos que guardar las velas. Entonces, para guardar las velas tenemos que usar otra función que es copy rates. Esta función también es muy similar y, de nuevo, tenemos que usar el símbolo actual, el periodo actual, después desde qué vela queremos coger, el número de velas que queremos coger y dónde queremos guardarlas. Queremos guardarlas en el array candles, que era ese array que era de tipo MQL rates. Entonces, este array que es así diferente, ahí es donde vamos a guardar las velas. Y para eso tenemos que usar la función copy rates. Entonces, eso por ejemplo es lo de antes. Por ejemplo, ahora en vez de coger valores del indicador, vamos a coger valores de las velas. Vamos a coger desde aquí hasta las 50 velas anteriores. Entonces, eso es así de simple. Luego, lo que tenemos que hacer, vamos a ignorar esta línea, es ya añadir la lógica para abrir y cerrar operaciones. Entonces, esa lógica la he tratado con funciones, porque si no, esta condición quedaría larguísima. Entonces, aquí vamos a explicar ya también un poco cómo funciona el bot en sí. Entonces, si vamos a MTF by, que es simplemente comprobar que las multi-time frames, estilo que las medias móviles de diferentes time frames nos dicen si tenemos que comprar. Entonces, ¿dónde tengo eso puesto? Pues lo tengo eso puesto aquí. Entonces, básicamente estamos comprobando si una está debajo de la otra o una encima de la otra, dependiendo de si es una buy o una sell. Entonces, es simplemente eso, devuelve una bool, o sea, devuelve true o false, verdad o falso, y comprobamos eso, si está por encima o si está por debajo, y si pasa cualquier cosa. O sea, si veis el vídeo vais a ver la explicación, pero es eso. Si la de 1 hora está por debajo de la de 15 minutos, así, significa que podemos abrir compras. Pero si está al revés, que la de 1 hora está por encima y la de 15 minutos está por debajo, significa que podemos abrir ventas. Entonces, ahora tenemos que ver más condiciones. La siguiente condición es la de si hay un MACD cross. Es decir, si en el MACD se cruza, por ejemplo, aquí hay un cruce entre la signal line y el MACD. Y por ejemplo, aquí hay otro, etc. Entonces, vamos a ver cómo calcular esos cross. Si os fijáis, esta función recibe un argumento que es desde el índice en el que queremos comprobar si se ha hecho el cross o no. Ahora vais a ver en la función cómo se hace. Entonces, aquí veis que esta función, por ejemplo, MACD cross, lo que estamos comprobando es que, vale, el valor anterior del MACD tiene que estar por encima, bueno, en este caso por debajo, y la signal line tiene que estar por encima. Pero es que luego, si el siguiente valor cambian de dirección, que el MACD está por encima y el signal está por debajo, es que ha habido un cruce. Entonces esto lo catalogamos como un cruce. Pero es que también tenemos que comprobar que ambos valores ahora mismo estén debajo de 0. Si están debajo de 0 es que hay un cruce, pero aparte se cumple esa condición para abrir una operación. Lo mismo pasa con el sell, solo que en este caso pues empieza el MACD encima y el signal debajo y se cambian de valor. Si esto pasa, pues ponemos true. Y de nuevo, en este caso tienen que estar por encima del 0. Entonces, esa es la condición para el MACD. Pero es que ahora tenemos que comprobar la divergencia. Entonces, el chico este en el vídeo explica lo que es la divergencia. Y para ver eso, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Lo de la divergencia es simplemente que, por ejemplo, que sí, haya habido dos de esos cruces. Y, por ejemplo, si queremos comprobar si hay una MACD by divergence, tenemos que ver que sí ha habido dos de esos cruces. Pero, por ejemplo, el último cruce, el cruce más actual, tiene que estar aquí y el otro tiene que estar aquí, por debajo. Entonces, si esto pasa, podemos abrir una compra. Pero es que también, entre estos cruces, hay un cruce de venta. O sea, si son dos cruces de compra, hay un cruce de venta entre medias. Entonces,
el valor del MACD y el Signal no deben tocar el cero. Eso es lo que hacemos con este for. Básicamente vamos mirando, comprobando los cruces anteriores, y si el MACD y el Signal tocan el cero, pues simplemente pues devolvemos false y ya está. Pero simplemente buscamos eso, un segundo cruce del MACD para comprobar que el valor esté por debajo o en caso de una venta por encima. Entonces, esa es la divergencia. Esto es un print que luego quitaré, que de hecho creo que en el GitHub no lo tenéis, pero esto era simplemente para debuguear. Luego, después de comprobar la divergencia del MACD, tenemos que comprobar la divergencia del precio. Entonces, para comprobar la diferencia del precio hay que comprobar algo muy similar, pero en este caso no con cruces, sino con puntos mínimos y con puntos máximos. Entonces, por ejemplo, para comprobar la buy divergence, tenemos que comprobar los puntos mínimos, si no me equivoco. Sí, hay que comprobar los puntos mínimos. Entonces tiene que haber un punto mínimo aquí y otro mínimo aquí. Bueno, creo que era así, con esta, para que haya una compra. Entonces, si os fijáis, antes con el MACD para que haya una venta tenía que ser así, pero es que para que haya una compra con el price tiene que ser así. Tienen que estar opuestos. Entonces, eso lo comprobamos de la siguiente forma. Primero tenemos que saber qué es un low, o sea, qué es un mínimo y qué es un máximo. Eso lo tengo aquí bastante explicado en inglés. Y es simplemente eso. Por ejemplo, si tenemos esta sucesión de puntos y queremos saber si este es un mínimo, pues tenemos que comprobar los anteriores, que los anteriores estén por debajo de este, bueno, por encima en el caso del mínimo, de este que queremos comprobar. Y los siguientes igual. Entonces, si pasa eso, significa que este es un mínimo local. Lo mismo pasa con el máximo. Si esto está así, bueno, si queremos comprobar este punto y los demás están por debajo, significa que este es un máximo local, a pesar de que esto no es continuo, que hace aquí así, pum, pum. Pero en este caso, este punto no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque este está por encima. O sea, este ya no. O sea, este no puedes declararlo como un máximo. Entonces, así es como encontramos los mínimos y los máximos. Y eso es con estas funciones, isLow e isHigh. Entonces le pasamos el índice y desde ese índice vamos a ir por las candles, por las velas, y vamos a comprobar los closes. Entonces, comprobamos esa misma idea, ¿no? Que los anteriores, bueno, estos son los siguientes, que los siguientes sean todos por encima del actual, bueno, del que queremos comprobar, y los anteriores estén por debajo del que queremos actuar, dependiendo de si es high o si es low. Entonces, una vez hemos hecho eso, hemos comprobado la divergence, que bueno, que una vez tenemos los lows y los highs, pues hay que comprobar, ¿no? Pues eso que os he dicho, de que el valor esté aquí y el otro valor esté aquí. Entonces eso está por aquí. Y ahora mismo lo que tenéis que hacer es, pues ya abrir una operación. Ahora os explicaré lo que hacen estas dos variables, pero ya esta es la lógica del bot. Esta es la lógica que tiene y que hace el hombre este en su vídeo. Entonces, una vez tenéis hecho eso, tenéis que crear el bot, o sea, tenéis que crear las operaciones. ¿Y cómo las creáis? Por ejemplo, para abrir una venta tenéis que obtener el bid y para abrir una compra tenéis que obtener el ask. Entonces, para obtener el ask simplemente tenéis que llamar a la función symbol info_double, ponéis el símbolo actual y ponéis symbol ask. Entonces, así obtenéis el pero es que esta función normalizeDouble te hace lo siguiente, es que symbol info_double te puede devolver un número con, pongamos, por ejemplo, 400 decimales. Pero es que en verdad tú no usas 400 decimales, o sea, el mercado actual usa 3 decimales. Entonces, esta función normalizeDouble lo que hace es que dice, vale, voy a coger el número de dígitos que tiene el mercado actual y te convierte ese número con 400 dígitos, te lo convierte en un número con los dígitos del mercado actual. Entonces, eso es lo que hace la función normalizeDouble. Luego otra cosa es que tenéis que definir el stop loss y el take profit. Y simplemente el stop loss es que buscas el punto mínimo, que es diferente de un mínimo, ¿no? El punto más bajo en las últimas candles, que eso, por ejemplo, se hace con la función lastLow que he hecho aquí. Entonces, si llamamos a esta función lastLow, pues vemos que en un rango de max candles, que eran 50 velas, comprobamos cuál es el punto más bajo. Entonces, cogemos ese punto más bajo y ponemos el stop loss 20 puntos por debajo en el caso de compra y 20 puntos por encima en el caso de venta. Entonces, una vez hacemos eso, lo que tenemos que hacer ahora es definir el take profit. Entonces, esa diferencia entre el precio actual y el stop loss, tenemos que multiplicarla entre 2 y ponerla por encima para poner el take profit. Eso hace que sea un risk-reward ratio de 2, y es que cuando perdemos 1, ganamos 2 en el caso de que ganemos. Entonces, así definimos el take profit y el stop loss, y ahora tenemos que usar el objeto trade del seed trade este que declaramos al principio, y una vez usamos ese objeto, lo que tenemos que hacer es usar el método buy. Entonces, el método buy o el método sell. Entonces, usando el método buy, lo que tenemos que hacer es poner el número del lotaje, el lotaje que queremos usar para abrir la operación, el símbolo
actual del mercado en el que queremos abrir la operación, el precio actual, que es el ASK, en este caso BID, aquí SL, estilo el stop loss, y el take profit, en ambos casos. Y aquí ponemos un comentario. A ver, si no queréis poner ningún comentario, ponéis null y ya está. Luego, para obtener el trade ticket, tenéis que usar esta función, que es otro método del objeto trade. Usáis trade.resultOrder y obtenéis el trade ticket. Luego, por último, pues establecéis esta variable a false, que ahora explicaré por qué. Pero vamos primero con el trade ticket. ¿Por qué es importante el trade ticket? Porque una de las condiciones para dejar al bot abrir operaciones es que el trade ticket sea menor o igual que 0. ¿Qué significa esto? Que solo puede haber una operación abierta al mismo tiempo, no puede haber dos operaciones al mismo tiempo abiertas. Entonces, con esto hacemos eso, y es que mientras esto sea menor o igual que 0, vamos a permitir abrir operaciones, pero es que si no, que cuando nosotros llamamos a esta función, esta variable se pone un valor que no es 0, por ejemplo, se pondrá el ticket que sea no 1, 2 o lo que sea, pues no dejamos abrir operaciones porque hay una abierta. Pero ¿cómo ponemos esta variable a 0? Por ejemplo, si se cierra una operación, ¿cuándo lo ponemos? Pues lo ponemos en esta parte del código. Con esta función comprobamos, pasándole el ticket, si está cerrada. En caso de que esté cerrada, pues lo volvemos a poner a 0 y dejamos otra vez que se abran operaciones. Entonces, algo muy parecido pasa con la función timePassed. El estilo, esta es como una flag, una bandera. Y es que simplemente la ponemos a false cuando abrimos una operación y es para decir, vale, quiero que se abra otra operación no antes de que pasen 10 velas, por ejemplo. Entonces, eso lo hacemos mediante esta función embedSendTimer. Entonces, lo que hacemos es establecer un temporizador, una alarma, que lo que hace es que, mira, vamos a coger el periodo actual y cuando pasen 10 velas, pues vas a llamar, o sea, va a producir esa alarma. Entonces, cuando se produce esa alarma, esta variable se pone a true. Recordad que, mira, aquí cuando abrimos una operación la ponemos a false. Y va a estar en false siempre que no se llame, o sea, que esta alarma no ocurra. Entonces, por ejemplo, aquí no dejaríamos pasar a abrir para abrir otra operación, pero es que cuando llamamos, o sea, cuando se ejecuta esa alarma, esto se ejecuta y se pone a true. Y creo que esto es todo por el bot. Lo creo que con todo esto se explica. Recordad que lo tenéis aquí en GitHub y de verdad podéis cogerlo, el repositorio es público, haced lo que queráis. Pero bien, vamos a ver ahora y vamos a probarlo el bot. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que estar aquí en el IDE y le dais a compilar. Entonces le dais a compilar, que aquí no os salgan errores. Si os salen errores tenéis que corregirlos. Y bueno, le dais a compilar y ahora vais al MetaTrader. Y aquí, en el asesor experto, creo que es en el probador de estrategias, pues ponéis vuestro asesor, que es este, el que hemos puesto, este MACD EMA. Le dais aquí, establecéis en el mercado en el que queréis ejecutarlo, el time frame, nosotros 5 minutos. Y bueno, establecéis el tiempo entre los que queréis ejecutar esa estrategia, entre los que queréis comprobar dicha estrategia. Vamos a poner poquito porque si no va a tardar mucho. Vamos a poner desde 2020 hasta el día 8 de octubre de 2021. Y, importante, tenéis que iros aquí abajo y seleccionar este tick, modo visual con representación de gráficos, para ver pues cómo están pasando las cosas. Le dais a empezar. Y tenéis que esperar un poquito porque coge los ticks. Y como veis, pues ahora se está haciendo una simulación de trading. Y aquí podéis comprobar si el bot está haciendo lo que queréis. Entonces, así la verdad es que va un poco lento porque no podéis ver todo. Pero es que le podéis dar que vaya más rápido y va demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, veis que esta primera operación se ha abierto y mira, ha sido exitosa. Pero no os preocupéis porque va a haber, mira, hay muchas que no son exitosas. Y es que, por ejemplo, esta no es exitosa. Entonces, aquí podéis ver si de verdad se cumplen las condiciones que vosotros buscáis, si está pasando tal, si no, etc. Entonces, así es como comprobáis la ejecución de vuestro bot. Y luego, cuando el test se acabe, vamos a esperar a que el test se acabe. Vamos a... No sé si esto... Vale, pues veis que ahora se ha acabado el test. Y lo que podéis hacer ahora es, mira, cerrar esta pestaña y os vais aquí a Backtest. Aquí tenéis toda la información de vuestro test. Y veis que, por ejemplo, se han abierto 299 operaciones, de las que rentables han sido solo 35%. Y si os vais a gráfico, de hecho, veis un gráfico de vuestro balance y, bueno, habéis acabado con profit, pero se pierde mucho. No es una estrategia que yo recomendaría, la verdad. Entonces, eso es todo por este vídeo. Como habéis visto, así se puede crear un bot. Recordad que lo tenéis en GitHub, podéis cogerlo, etcétera, y probar cositas. Y, bueno, pues tenéis las funciones... Todo esto. Entonces, así es como se crea un bot en MQL5. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo. Ay.